Dios los bendiga, mis hermanos, en esta noche. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite entrar nuevamente al aire por medio de estos medios sociales. Le damos una bienvenida a los que nos vayan a sintonizar en esta noche, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Reciban un saludo de la iglesia El Shaddai con nuestro pastor, el hermano Elfidio Pérez, su esposa, la congregación. Les dice bienvenidos a este momento, a estos momentos que vamos a compartir su palabra. Como siempre hacemos ver, hermanos, de que no venimos a competir con nadie, no pretendemos saber más que nadie, simplemente queremos compartir la palabra de Dios. Así que vuelvo a repetir un saludo y que el Señor, cualquier cosa que necesiten, oración o alguna información, en la página ahí estará reportando el número de teléfono de nuestro hermano pastor y esperamos saber de usted más, que puedan abrir esta página más adelante o se puedan conectar en esta noche. Así que para esto vamos a seguir con el estudio que hemos venido teniendo en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1. Si usted tiene a la mano su Biblia, puede usarla, y si no, puede escuchar. Esperamos que sea lo más sencillo que podamos, pero que sea entendible. Así que en esta noche vamos a orar para dar principio de estudio en esta noche, la continuación del libro de Efesios, capítulo 3. Y vamos a pedir la ayuda al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor eterno, misericordioso, aquí estoy, Padre, delante de su presencia, Padre, reconociendo, Dios mío, nuestras debilidades muchas veces, Padre, que no sabemos y entendemos, Dios mío, que nada sabemos, Padre, nada podemos, Señor, si no es por su bendita voluntad, Padre, y su ayuda, Señor eterno. Le pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que salgan palabras de mi boca, Señor eterno, conforme a su voluntad, conforme a sus palabras, Señor eterno. Palabras que puedan traer edificación, Padre. Le pedimos en el nombre de Jesús la ayuda de su santo y glorioso Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, Padre, la gloria. Que traiga bendición, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar el estudio en esta noche. Hemos venido estudiando varios libros y ahorita hemos comenzado el libro de Efesios. Ya vamos por el capítulo 3 y solo vamos a leer la primera parte del capítulo 3 que dice: por esta causa yo Pablo. Por esta causa yo Pablo. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos. Me llama la atención bastante que si usted lee en el capítulo 1, versículo 15, también dice nuestro hermano Pablo, dice por esta causa también. Y si usted lee aquí en el mismo 3, el capítulo 14, dice por esta causa. O sea que cuando el apóstol Pablo habla de una causa, es por este motivo, podríamos decirlo también. O sea que todo lo que el apóstol Pablo escribe tiene un motivo y una causa. Pero en este momento el apóstol Pablo nos está hablando de que por esta causa yo Pablo, comienza a explicar que dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Mire qué glorioso es. O sea que el apóstol Pablo, hay que recordar que aquí lo podemos ver en dos formas, las prisiones del apóstol Pablo. Pero me llama la atención que comienza diciendo prisionero de Cristo Jesús por nosotros. O sea que primeramente él reconoce que es prisionero de nuestro Señor Jesucristo, la figura que él está poniendo aquí. Y si usted ve también, el apóstol Pablo también pone otro ejemplo de forma figurada cuando él habla, dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces hay que recordar que cuando el apóstol Pablo habla de esto respecto que está crucificado juntamente con Cristo, lo que la figura que él está dando a entender, que si usted se recuerda y ha leído, cuando nuestro Señor Jesucristo es entregado y va a ser llevado a la cruz, él clama en el monte de
dobla sus rodillas y derrama su alma delante de la presencia del Padre en el Monte de los Olivos. Y él sabe porque es lo que viene para los dolores que él va a pasar, porque dice que va a ser derramada la copa de la ira de Dios. Entonces, pero lo glorioso ahí que él dice, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Entonces esa es la figura que el apóstol Pablo está exclamando también cuando él habla de que con Cristo estoy juntamente crucificado, porque él lo que está dando a entender también es de que él ya no quiere hacer su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Entonces también aquí el apóstol Pablo, donde dice prisionero de Cristo, hay que entender que cuando alguien está prisionero no tiene libertad, pero no está hablando de una libertad de que él está en contra de su voluntad. Él está hablando de que no tiene libertad de su carne, de sus pensamientos, de su yo, sino que ahora está preso en el Señor, en Cristo Jesús, para hacer la entera y bendita voluntad de Dios. Entonces, aclaramos esto porque él primeramente reconoce que está preso por Cristo Jesús por causa de la predicación del Evangelio, por causa de defender su fe en Cristo Jesús. Pero también hay que recordar que literalmente también en este momento el apóstol Pablo, cuando escribe estas cartas, está también preso literalmente en Roma. Hay que recordar de que cuando él se dispone a llegar a Jerusalén a pasar la Pascua, es acusado que entra a cierto personaje al templo y es un gentil, y entonces es acusado, pero ya con esto ya podemos entender que ya él venía, sus acusadores ya venían buscándole cómo acusarlo, pero no habían encontrado un motivo y una causa fuerte para ser acusado y ser arrestado. El apóstol Pablo es arrestado y él apela al César porque él es ciudadano romano también. Y él sabe que en ese momento no le van a hacer un juicio justo. Entonces él apela como ciudadano romano presentar su causa delante de César. Pero para eso tiene que ser trasladado a Roma. Pero mientras que él es trasladado en Cesarea, él está aproximadamente 2 años preso. Y de ahí, pues, hemos visto que el viaje que él tiene para Roma, y al llegar a Roma, él es nuevamente entregado a una prisión, pero al parecer es una prisión domiciliaria. Pero como lo que me llama la atención de esto, que aproximadamente también 2 años está ahí el apóstol Pablo arrestado. Pero podemos ver que el apóstol Pablo en ningún momento, eso es una lección para uno, una enseñanza también, que el apóstol Pablo estaba preso, pero nunca se lamentó él de estar preso. Está diciendo, si yo hubiera sabido lo que me esperaba, pues yo no hubiera predicado, no me hubiera metido a esto. Pero todas las prisiones del apóstol Pablo, todos los sufrimientos, fue con gozo. Y eso a mí me llama la atención, leía, porque él mismo dice que él está preso, pero la palabra no está presa. Entonces llama la atención porque alguien que está preso no lo va a visitar. Puede ser que esté deprimido, esté triste porque está limitado en sus funciones, pero vemos que el apóstol Pablo en un momento perdió el tiempo ahí, porque supuestamente ahí escribe cuatro cartas, que incluye de los Efesios, le llaman las cartas de la prisión. Entonces es algo lindo porque él aprovechó y dice que recibía y enseñaba y toda la gente que lo visitaba, él le daba palabras de consuelo. A lo mejor la gente llegaba a consolarlo por el Pablo, ¿no? Y salían ellos consolados. Y lo grandioso, porque podemos ver también el otro ejemplo, cuando él es arrestado en Hechos capítulo 16, él es arrestado también ¿cómo se llama? Con Silas. Entonces dice que fueron arrestados y son metidos a un calabozo. Dice, me llama la atención todo eso del apóstol Pablo, de que cuando él habla de prisionero de Cristo, no lo habla de que está triste, vuelvo a repetir, o está arrepentido,
o está amedrentado. Al contrario, si usted ve en Hechos 16, el apóstol Lucas relata el arresto del apóstol Pablo con Silas, y dice que en Filipos, dice la palabra del Señor que son arrestados y son azotados, ¿sí? Muy azotados, dice la palabra del Señor, y dice que todavía son encarcelados y son metidos al calabozo, y dice que hasta lo más profundo del calabozo. Hay que recordar que en esos tiempos no es como las cárceles de estos tiempos aquí, de que tienen su luz, tienen su cama y tienen su comida. En esos tiempos, en esos lugares era algo terrible, porque si usted ve más adelante, cuando el carcelero llega a buscarlos, dice que pide luz, quiere decir que ellos estaban en la oscuridad, imagínense. Y luego yo imagino cómo podrían estar esa gente ahí, aquella pestilencia, encerrados, metidos en la oscuridad. Pero encima de eso, dice que lo tiene el hisopo, era un artefacto para los presos más peligrosos, que eran encadenados de sus pies y de su cabeza. Imagínate, está en una posición por mucho tiempo. Además que estaban presos, estaban en la oscuridad, y todavía en esa posición, en ese aparato. Imagínense qué terrible para él. Y cualquiera de nosotros a lo mejor se hubiera lamentado, hubiera llorado, quería demandar o agarrar un abogado para demandar. Pero el apóstol Pablo dice que ellos oraban, ¿sí? Y cantaban, hermano. Mire qué glorioso eso. Por eso a mí me llama la atención, y quise llegar a esto, porque dice el apóstol Pablo aquí en Éfeso: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea que la causa por qué él estaba prisionero era por los gentiles. Hay que recordar que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, a la iglesia que estaba compuesta por judíos convertidos, pero la mayor parte eran gentiles. Entonces dice: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído de la administración. Dice que me llama la atención esto también, porque no cabe duda que ellos ya habían oído, porque nuevamente el apóstol Pablo les escribe, él estuvo en Éfeso también, administrando en la iglesia. Entonces dice, por si se acuerdan, porque dice, mire, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. ¿Qué es una administración? Puede ser un administrador, es el que distribuye, es el que ordena, ¿entiende? Y puede ser de autoridad también. Y por eso dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. O sea, el regalo. ¿Qué regalo? Más adelante lo vamos a ver. Dice, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea que aquí el apóstol Pablo, esto es muy lindo, mi hermano, aquí hay muchas enseñanzas. Mire, aquí el apóstol Pablo va dando a entender que lo que él estaba enseñando, lo que él había enseñado, ningún hombre se lo había dado, sino por gracia. Y eso es lo lindo también, y por gracia, o sea, por un regalo que Dios le dio, es un conocimiento, usarlo, eso es una gracia de parte de Dios. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros, que los que predicamos, los que enseñamos, de que lo que sabemos, lo poco que sabemos es por la misericordia de Dios, es una gracia, es un regalo de parte de Dios. Entonces no nos tenemos que jactar de que si Dios lo usa, gloria a Dios, que bueno, siempre reconocer que todo procede de lo alto, que todo viene de parte de Dios, y lo poco que nosotros sabemos es porque Dios le ha placido poner en nuestras bocas estas grandes verdades. Entonces dice, la gracia, la administración de la gracia de Dios, ¿sí?, que me fue dada para con vosotros. O sea que aquí el apóstol Pablo lo que comienza a preparar al pueblo para que ellos entiendan cuál fue la gracia, cuál es la administración. O sea que el apóstol Pablo no está hablando de que lo que a él se le ocurrió, lo que él piensa, sino que una gracia, un poder, que él administrara la palabra de Dios. Y este gran misterio que vamos a ver, 3 dice, que por revelación, como fue declarado el misterio, que por revelación. Me llama la atención porque si usted se recuerda, en el capítulo 15 aproximadamente,
el apóstol Pablo llega y se aboca a los siervos de Dios, a los apóstoles, a las autoridades. Pero en esos viajes que el apóstol Pablo hace a Jerusalén, porque hay que recordar que él regularmente trabajó por Antioquía, por todas esas partes, lejos de Jerusalén. Entonces dice él que cuando él visita a los apóstoles, dice, ellos nada nuevo me informaron, nada nuevo me enseñaron. O sea que él no está hablando de que él era superior a los apóstoles, sino lo que ellos le hablaron, lo que ellos le enseñaron, el Señor Jesucristo se lo reveló a él personalmente. Y una de las grandes muestras podemos ver, siempre lo hemos repetido, de que él no estuvo en la cena del Señor, en la última cena del Señor que tuvo con sus apóstoles. Pero sin embargo, él dice en Corintios, en 1 Corintios, él habla, dice porque que a él le fue revelado la noche que el Señor fue entregado. ¿Cómo lo sabía el apóstol Pablo? Por revelación. El mismo Cristo Jesús le reveló todas las cosas. ¿Entienden lo glorioso? Entonces, él hace énfasis en todo esto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que todo el tiempo el apóstol Pablo fue cuestionado de ese apostolado. Y por eso él habla, dice, como antes, dice, fue dada para con vosotros, que por revelación me fue el cepo, sí, lo que tenían los pies Pablo y Silas. Dice, me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahora, ¿qué misterio es? Eso es lo que queremos ver en esta noche. Para eso quiero ir rápidamente a Colosenses 1, mire qué glorioso. Colosenses capítulo 1, 26 y 27. Mire lo glorioso que es la palabra del Señor. 26 y 27. Dice la palabra del Señor, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué lindo. El 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. Lo repetimos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Imagínense, miren. Entonces, yo aquí me quiero detener un poco, mis hermanos. Fíjense que yo no vengo a criticar ni a señalar a nadie, pero cuánta gente, hermano, quiere imitar y quiere hacerse del pueblo de Israel terrenalmente. Pero mire, hermano, para nosotros los gentiles fue este misterio. Nosotros estamos en una posición, como no tenía idea, hermano, en una posición más gloriosa que ellos, hermano. Me refiero al pueblo judío que rechaza a Cristo. Porque hay que recordar de que más adelante vamos a ver de la unión de los judíos, pero convertidos al evangelio, y los gentiles. Pero dice, mire, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades. Por eso hemos venido en Hebreos, dice que los grandes hombres, los profetas del antiguo se fueron saludando la promesa, pero no supieron. Mire, nosotros, hermanos, mire, nosotros el privilegio que tenemos, que Dios a nosotros en esa edad nos da a conocer ese misterio, hermano. Un misterio que estaba oculto, dice, mire, el misterio que había estado oculto desde los siglos, hermano. O sea que la promesa ahí estaba, pero no estaba revelada a sus siervos. Pero ahora a nosotros nos ha sido revelado ese misterio. Mire, es un gran misterio. Dice edad, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A nosotros los que hemos sido apartados para la gloria y honra del Señor. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria de este misterio. Entonces, fíjese que las riquezas, ¿qué riquezas? Fíjese que esto podemos ver que para nosotros es este misterio, ¿qué riquezas? En primer lugar, podríamos decir que es la encarnación del mismo Dios
en Cristo Jesús, manifestado a los hombres. Esa es parte de las riquezas del misterio que Dios nos revelarse, venir el mismo Dios hecho carne a la tierra, mi hermano. Esa es una de las partes de las riquezas del Señor que nos dio. La incredulidad de Israel, que nosotros los gentiles tengamos parte en la herencia de Dios. Tenemos también el sacrificio de Cristo. Esa es parte de las riquezas que Dios nos manifiesta en estos tiempos. La predicación del Evangelio es uno de los grandes misterios. Porque por eso dice las buenas nuevas. Eso es lo que significa las buenas nuevas. Porque es un nuevo trato de Dios con la humanidad, dándoles otra nueva oportunidad. Miren lo glorioso, esas son las riquezas que está hablando la palabra del Señor. Y la unión, fíjense, la unión del pueblo judío, vuelvo a repetir, los convertidos a Cristo y los gentiles, para hacer lo que nosotros conocemos ahora, la iglesia, que eso era desconocido para el pueblo judío. Mire qué tremendo de todo esto, eso es una riqueza. Y el levantamiento de la iglesia, las promesas de la nueva Jerusalén, todas esas son las riquezas que está hablando aquí, que dice, mire, el 26, del misterio que había sido oculto de los siglos y de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Por él le digo, nosotros, mi hermano, nosotros tenemos una posición tremenda, hermano, una posición privilegiada, hermano. Fíjense, miren, gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de la vida. Ese es otro gran misterio, que nosotros somos templo y morada del glorioso y bendito Espíritu Santo. Todo eso hay que recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ya veo que David y todos esos grandes hombres, Sansón, el Espíritu venía sobre ellos, les daba fuerzas o hacían grandes prodigios y se iba otra vez. Pero miren el privilegio que nosotros tenemos, que ahora dice que Él ha venido a morar en nuestros corazones. Voy a repetir, antes solo venía, hacía lo que tenía que hacer el Espíritu Santo y se iba. Pero ahora ha venido a morar a nuestros corazones. Entonces son misterios que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos nunca supieron nada de eso. Y nosotros ahora lo sabemos, mire hermano, entonces vamos a seguir. Dice que me fue revelado declarar un misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, ya les había dado una explicación, pero ahorita le está dando la explicación como dice. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio. Mire, lo voy a repetir, que no se dio a conocer, ¿no?, a los hijos de los hombres. Vamos a llegar a un momento, hermano, de la ley y donde se encierra lo que es la gracia. Miren lo lindo de esto, de los hijos de los hombres. O sea que todo aquello que no es espiritual, no ángeles, los hijos de los hombres, que es terrenal, la mente, conocimiento terrenal, como ahora es revelado sus santos apóstoles y profetas. Mira que aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque hemos visto que tanto problema que hay apóstoles, que no hay profetas, y eso ahorita no nos interesa mucho. Si lo que el apóstol Pablo dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces esos hombres que se entregaron la palabra tal y como la fueron. Por eso yo hice énfasis cuando el apóstol Pablo habla que los apóstoles, o sea, los grandes, los primeros, los originales, nada lo informaron a él. Lo que me llama la atención es que los apóstoles, mi hermano, le informaron a Pablo, tal y como nuestro Señor Jesucristo
les explicó y les dijo que ellos predicaran y enseñaran. Porque dice el apóstol Pablo, hubiera dicho, bueno, dice, ellos me enseñaron otra cosa. No, el apóstol Pablo es nada nuevo. O sea que lo que ellos le dijeron, él ya lo sabía. No porque fuera inteligente, sino porque nuestro Señor Jesucristo se lo reveló a él. O sea que es lo lindo, lo que a mí me llama la atención es de que exactamente lo que el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, eso fue lo que le dijeron al apóstol Pablo. Entonces, por eso dice, nada nuevo me enseñaron. Pero ahora dice, por eso dice, a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Y aquí es donde yo me quiero detener un poquito. Miren, hermanos, la misma palabra dice que el Espíritu nos guiará toda verdad. Entonces, todo el conocimiento que tienen los apóstoles y que tienen ¿cómo se llama? Los profetas, es por el Espíritu. Es revelado ahora por el Espíritu. Por eso es difícil, hermano. Tenemos que entender. Dice que si aquí dice, está con E mayúsculo, todos esos tenemos que tener mucho cuidado. Porque por este tiempo han salido muchos espíritus, hermano. En el mundo han salido muchos espíritus. Pero nosotros tenemos que tener cuidado qué clase de espíritus han salido. Han salido espíritus engañosos, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Siempre le hemos dicho, hermano, que por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque con eso nosotros, con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos discernir qué hay detrás de cada palabra, detrás de cada enseñanza. Y quién es el que nos está hablando, quién nos está enseñando. Que mire, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ya está hablando ahora, está hablando del pasado. O sea que aquí es donde ya está el ministerio del glorioso y bendito Espíritu Santo. Sí, pues estamos entendiendo lo que queremos decir en esta noche. O sea que por eso es difícil, mire, hermano, de que cuando en estos tiempos se levanta gente que una revelación. La palabra está revelada. Lo que nosotros hablemos, lo que la gente hable, los que dicen que predican la palabra, si está conforme a la Biblia, hermano. Amén. Pero si la Biblia dice una cosa y el hombre habla otra cosa, hay que tener cuidado. Porque, mire, dice, por el Espíritu, pero el Espíritu Santo es la revelación y es la aclaración, la luz que viene a nuestras vidas, es de parte del Espíritu Santo. Dice que a los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mundo. Por eso la semana pasada estuvimos hablando, hermano, de que el pueblo de Israel se les dio la idea de Dios, el deseo de Dios, puede revelarse al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel proclamara a ese Dios creador de los cielos y la tierra. Y por eso estuvimos hablando de que Él les dijo para que fueran naciones, que fueran luz a las naciones, que fueran sus testigos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Entró un nacionalismo en él, entró un egoísmo en ellos, una ceguez en ellos. Entonces ahora, hermano, ahora por eso Dios levanta a la iglesia para que lleve a cabo lo que originalmente se le dio al pueblo de Israel. Por eso estuve hablando la semana pasada, cuidado, hermano, nos pase lo mismo que el pueblo de Israel. Porque a nosotros, hermano, por eso a sus discípulos del Señor en Mateo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese es el mandamiento, hermano. Para eso es parte del por qué Dios nos ha predestinado para la alabanza y gloria de su nombre, pero también para la proclamación de las buenas nuevas. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Mire, hermano, es que todo esto es lindo si usted lo saborea.
que nosotros, que no estábamos lejos, estuvimos leyendo la semana pasada, estábamos lejos de sus promesas, pero ahora Él nos ha acercado y nos ha hecho, mi hermano, sus hijos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. De toda la gloria que el Padre tiene en el cielo, hermano, nosotros somos coherederos, o somos que lo vamos a heredar. Lo mismo que el Padre le da al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, no lo hará a nosotros también. Por eso dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Por medio de la proclamación de la buena nueva. Entonces, por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, hermano, por ese glorioso y bendito Evangelio, que es la palabra viva, hermano. La palabra en acción. Es la palabra viva, hermano, porque eso nos ha dado vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Qué glorioso eso es. Que los gentiles, dice, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. O sea que si nosotros tenemos esperanza, nosotros vamos a agregar, hermano, es por Cristo Jesús, no es por nuestras obras, no es porque guardamos los días, no es porque cumplimos la ley, sino por Cristo Jesús, porque Él lo ganó para nosotros, para compartirlo con nosotros. Dice, mire, el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. O sea que Él no dice que me hice, no, fui hecho. Él recalca mucho. Hemos estado viendo en Gálatas, estuvimos viendo de que los judíos que conocían la ley, que conocían la palabra del Señor, por decirlo así, fueron los que más lo acosaron, los que más lo atacaron, anduvieron detrás de él y propagando de que Pablo no era apóstol. Y estuvimos viendo los días pasados atrás de que ellos sabían positivamente qué era un apóstol, cuáles eran los requisitos. Entonces, ellos todo el tiempo, por eso él hace mucho énfasis, ¿entiendes? Porque quiera que no, mire, las palabras engañosas, hermano, muchas veces hace efecto en la gente que no está bien cimentada en las cosas de Dios. Entonces, había muchos que decían, ¿será que Pablo es apóstol? Y a pesar que el apóstol Pablo, hermano, mire, le dio unas grandes enseñanzas, hermano. Y sigue diciendo, mire, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, del conocimiento de Dios. O sea que si Él es ministro, hermano, es porque Dios lo llamó a Él. Cristo lo levantó y lo llamó para ser su vocero. El 8 dice, a mí, que soy menor, menos que el más pequeño de todos los santos. Mira la sencillez del apóstol Pablo. Dice que en estos tiempos uno ve a los grandes hombres que salen a la televisión a todos lados, hermanos, apretándose la corbata y queriendo demostrar la grandeza en ellos, hermano, el conocimiento en ellos. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, mire, dice, yo soy el más pequeño. Mire, cuando hay sencillez, cuando uno reconoce, hermano, en realidad, que uno no es nada, si lo poco que uno es por pura misericordia. Pero fíjese que él hace el lema a su nombre. Si usted lee Pablo, quiere decir pequeño. Y de hecho dice que era al estilo de su servidor, chaparrito. Es lo que dicen, porque yo no estuve, yo no lo conocí, personalmente. Pero los estudiadores dicen que era de una estatura baja. Pero le hace el lema que Pablo, hay que recordar que antes era Saulo, hebreo. Ahí viene a ser Pablo, más conocido como Pablo, que quiere decir pequeño. Y él le hace el lema a esto, porque dice, mire, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea que él reconoce, hermano, conoce
Él reconoce que humanamente la bajeza delante de Dios. Porque, hermanos, si lo que somos ahora, hermanos, por pura misericordia. Porque ¿quiénes éramos nosotros tirados en el fango ahí? Y por eso la gente ahora dice, bueno, no era este aquel borracho, no era este ladrón, no era aquel la mujer de mala vida. Y ahí el Señor lo levantó. Entonces, Pablo está reconociendo su condición como pecador. Que lo que es ahora es por pura misericordia. Dice, esta gracia de anunciar, ¿ves? Que me fue dada, esta gracia de anunciar de entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, mi hermano, yo oigo, hermano, porque esta es una enseñanza, mi hermano. Dice que a nosotros se nos motiva para ir a evangelizar. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. En el 8, a mí, que soy menos el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el inescrutable, hermano, es algo que no se puede comprender por lo profundo que es. Quiere decir inescrutables. O sea que cuando dice los caminos de Dios son inescrutables, que nosotros no los podemos entender del por qué. Del por qué. Yo siempre le he dicho a los hermanos de que yo en lo personal, en veces, yo antes me cuestionaba y decía, Señor, ¿qué vio en mí? Son cosas incomprensibles que solo está en la voluntad de Dios, en el amor de Dios. Porque en realidad, si yo en lo personal, hermanos, si yo me evaluara a sí mismo, sinceramente, yo no merecía, pero ni una mirada del Señor. Pero eso es lo inescrutable de Él. De que hundido en el fango, hermano, enemigo de Él, porque del momento yo chisteaba de Dios. Usted no sabe los chistes que uno sabía de Dios lugares. ¿Cuántas veces yo renegué de Dios? Y sin embargo, ahí es donde entra lo inescrutable, el misterio inescrutable de parte de Dios, que nos ama en medio de él. Porque humanamente a nosotros, hermano, el que nos hace daño, para nosotros es enemigo. Nosotros lo evitamos lo más que podamos. Pero sin embargo, Dios, a esos son los que aman. Eso es inescrutable. Lo grandioso del amor de Dios, el misterio de Dios. Es que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó, Él nos llamó, Él nos levantó. Por eso a mí me gusta el Salmo 40. El Salmo 40 es pacientemente estoy en tu mano. Así que me levantó de lodo cenagoso. Que dice como un puerco. Eso es lo cenagoso, es el lodo, lo sucio. Ahí está uno revolcándose, ¿no? Dice, y me puso, dice, puso en roca firme y puso un nuevo cántico en mi boca, pues. Por eso ahora, hermanos, uno ya no puede cantarle al mundo, hermano. Él tiene que cantar uno de agradecimiento, hermano. Un gran agradecimiento profundo por lo que antes era uno y por lo que ahora somos. Por aquello que el mundo, hermano, el mundo nunca nos pudo haber amado. Lo que Dios nos ha dado, hermano, no tiene comparación. Entonces sigue diciendo la palabra, dice, entonces, por eso el apóstol Pablo reconoce el 8, vuelvo a repetir, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dice que aquí es algo lindo también, que él reconoce la jerarquía, por decirlo así, de los apóstoles, los primeros apóstoles. Y él dice, pues yo soy el más pequeño, porque hay que recordar que él fue llamado después de los apóstoles. Y para anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo
y de aclararles a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ahora ya está buscando una explicación de esa dispensación, dice un periodo que es de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia de alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Otra explicación dice cómo era la gracia de Dios antes de la venida de nuestro Señor y cómo es ahora la gracia de Dios ya cuando Cristo vino. La gran diferencia, por eso dice el apóstol Pablo, dice: gentiles, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, pues, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, aquí el apóstol Pablo está explicando, hermano, de que todo lo que él está explicando y aclarando, hermano, es todo lo que Dios a él le dio, porque dice, miren, está escondido desde los siglos en Dios, no en él, no en el conocimiento de él, en Dios que creó todas las cosas. O sea, que el que tiene el poder, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿De dónde viene todo este misterio? El 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría, que es más multiforme, de distintas maneras, hermano. Dice que por eso, hermano, nosotros no podemos poner un molde a Dios, no podemos la misericordia, el amor, la sabiduría, no lo podemos poner en un molde. Una forma figurada que Dios tiene que hacer así, que Dios va a hacer así. Él tiene diferentes formas de mostrar su amor, su misericordia, revelarse a nuestras vidas. Dice bien, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, aquí hay una enseñanza, hermano. ¿A quién es llamado, hermano? ¿A quién le corresponde, hermano, anunciar las buenas nuevas? A la iglesia. Ese es otro misterio. Ese es el trabajo. Por eso estuvimos hablando de que nosotros hemos sido, dice, predestinados. No la predestinación que se enseña correctamente. La predestinación que nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios y proclamar las buenas nuevas a todas aquellas almas perdidas, aquellas almas que vagan sin esperanza, que están perdidas, hermano. Que un día nosotros estuvimos en esa posición, pero por el bendito y glorioso evangelio, nosotros estamos donde estamos ahorita. Estamos disfrutando la misericordia del amor de Dios por esa predicación, hermano, por esos hombres, hermano, que no callaron la gracia de Dios, que no callaron el amor de Dios, que no callaron el poder de Dios, que si para ellos hubo esperanza, para nosotros también hay. Esa es la proclamación del evangelio, hermano. Nosotros no nos podemos guardar el amor de Dios, hermano. No podemos guardarnos eso, hermano. Por eso estuve explicando la semana pasada que digo, cuando el apóstol Pablo está explicando a los judíos todo lo que sus padres hicieron en el desierto, cómo le fallaron a Dios, por qué Dios los castigó, y ellos dicen tal cosa no nos acontezca a nosotros. Entonces eso nosotros tenemos que ver y ser conscientes en nuestros corazones, hermano, que lo que le pasó al pueblo de Israel, por qué el pueblo de Israel se quedó por un lado, y todo este misterio, todas estas bendiciones nos lo dio a nosotros, no para que nosotros, hermanos, no lo guardemos para nosotros, sino para dar a conocer el evangelio, hermano, para proclamar, porque así como nos llevó el evangelio a nosotros, hermano,
también Dios quiere que el evangelio llegue a tantas almas. Dice, creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso, hermanos, miren, la iglesia no quedó, hermano, para estar encerrada, hermano. La iglesia no quedó para estar en cuatro paredes, hermano. Nosotros hicimos la iglesia, vamos a la iglesia, las cuatro paredes, pero ¿qué después cuando salimos? Es lo que dice la palabra del Señor. La orden fue ir por todo el mundo. Pero aquí dice, mire, para dar a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice que hay una enseñanza también, hermanos. Miren lo glorioso que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, principados y potestades en los lugares celestiales. Siempre hemos dicho, hermanos, que Dios no nos necesita a nosotros. Que si nosotros no queremos alabarle y glorificarle, rendirle culto, hermano, Dios tiene ángeles que las 24 horas lo adoran. Pero la gran diferencia, hermano, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hay dos cosas. Dice que los ángeles, ellos nunca han pecado, le alaban y lo adoran. Por lo mismo que ellos no han pecado, hermano, jamás han sido perdonados. Ellos no saben qué es un compungimiento. Ellos no saben el amor que nosotros le tenemos a Dios, porque nos ha perdonado, nos ha sacado del pecado. Esa es la gran diferencia entre un ángel y nosotros. Entonces nosotros, mi hermano, nosotros con mayor razón debíamos de adorar al Señor, porque a nosotros sí nos ha perdonado pecados, Señor. A los ángeles no han pecado, sin embargo ellos adoran y alaban al Señor. Entonces nosotros, por agradecimiento, por ese amor que nos ha impactado, del perdón que nos ha recibido cuando nosotros no merecíamos nada, y nos ha limpiado y nos ha dado dones y regalos y nos ha prometido grandes cosas, hermano. Nosotros con mayor razón no debemos de adorar al Señor, hermano. Entonces, eso es como un testimonio también para los ángeles. ¿Y para aquellos ángeles que se rebelaron y que están en lugares de oscuridad, hermano? Para demostrarles que aunque nosotros fuimos caídos, hermano, en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha dado la oportunidad, hermano. Dios, por eso estuvimos hablando la vez pasada, hermano, que nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, porque a esos ángeles que se rebelaron, Dios no les proveyó un redentor. Y a nosotros los hombres sí nos proveyó a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Por eso dice, mire, multiporte a la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso la vez pasada estaba diciendo que alguien dijo que los ángeles, en una forma figurada, ellos se admiran, dicen, ¿por qué amará a Dios tanto a estos pecadores, a estos rebeldes, a estos malagradecidos? Porque Dios los ama. Nosotros aquí, nosotros no pecamos, nosotros le obedecemos, nosotros la adoramos. Pero da a entender como que los ama más a estos imperfectos. Mire, eso es algo lindo, ¿no? Nosotros tenemos que meditar. Porque, ¿qué merecíamos nosotros? Bueno, repetir, ser condenados. Sin embargo, mire, aquí nos tiene el Señor con corbatita, arregladito, con sanos, bendecidos. ¿Qué más queremos? Dice, conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito desde antes de la fundación del mundo. Por eso estuvimos hablando la semana pasada. El abandono que el pueblo de Israel no haya cumplido para lo que fue llamado, a Dios no lo agarró desprevenido eso, no lo agarró de sorpresa, porque el plan de redención para el hombre ya estaba trazado desde antes de la fundación. Por eso dice, mire, conforme al propósito, ¿sí?, eterno, o sea que siempre así,
que hizo en Cristo Jesús, o sea, tiempo pasado, Señor nuestro. El 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién tenemos? ¿En quién? En Cristo. Por la muerte de Él, por el sacrificio de Él, por la obediencia de Él. ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza? ¿Por medio de qué? La fe en Él. Ese acceso que tenemos. Fíjense que en el Antiguo Testamento, hermano, cuando estaban los reyes, hermano, a un rey no cualquiera entraba, no tenía acceso, se hace entrada. Decía, yo quiero hablar con el rey, tenía que pedir una audiencia y a ver si el rey estaba de buenas para recibirlo. Si el rey decía no, no había entrada. Entonces, esto es lo que está hablando aquí, en quién tenemos seguridad y acceso con confianza. Eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada, hermano, de que ahora ya no, por eso usted ya no encuentra en el Nuevo Testamento el nombre de Jehová, el nombre del Padre, porque Él es nuestro Padre ahora. Y estuvimos explicando la vez pasada de que yo no tuve padre, pero usted tuvo padre, se llamaba Juan, ¿no? Él cuando iba a hablar con él no le decía, mire don Juan, él le decía, no, mire papá, porque hay confianza. Hay un respeto, pero hay una confianza de poderse llegar a su Padre. Y eso es lo que a nosotros, Cristo, por medio de Cristo, nos dio a nosotros el acceso directo al Padre. Decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso hemos venido explicando, hermano, de que los discípulos se sorprendieron cuando dijeron, enséñanos a orar. Entonces le dice, cuando oren, diréis así, Padre, no dijo Jehová de los ejércitos, no, Padre nuestro, porque ahora estamos en otra posición de hijos. Ya no somos pueblo, ahora somos hijos. Entonces por eso le dijo, Padre nuestro. Si yo llego a su casa y su papá se llama Juan, por ejemplo, un ejemplo, yo le digo, mire don Juan, con permiso, o quiero hablar con usted, pero usted es hijo, le dice, mire papá. Esa es la relación, el cambio. Mire, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo Jesús. Porque hemos creído en Cristo Jesús, la fe en Él, que Él hizo ese sacrificio, que Él, por medio de Él, se nos abrió el acceso directo hasta la misma presencia del Padre. 13, para ir terminando. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestras glorias. Pues hermanos, de que dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros. El apóstol Pablo está hablando de eso porque si vemos en el 1, en el 3:1 dice, por esta causa yo prisionero de Cristo. Entonces dice, no, ustedes gócense con lo que yo les he revelado, lo que les he expuesto la palabra. Pero si ustedes me miran así, ustedes no tengan lástima de mí. Gócense, acepten y crean lo que yo les he explicado. Porque vuelvo a repetir, si nosotros me llaman el apóstol Pablo encadenado, así, pobrecito el apóstol Pablo, vamos a ver si le buscamos un abogado para que lo saquen de ahí. ¿No? El apóstol Pablo, cuando él llegó a entender que la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dijo, bienaventurados sois pues cuando por mi causa soy vituperado. El apóstol Pablo dijo, ¿qué nos apartará del amor de Dios? El hecho que él haya estado encadenado, hermano, nunca lo apartó de Dios. El amor, la confianza en Cristo Jesús jamás lo apartó. Entonces él se gozaba, hermano, en esa tribulación. Y por eso yo siempre he hecho énfasis, hermano, cuando el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os dejo. Porque es fácil, hermano, tener paz cuando tenemos salud, cuando está la refrigeradora llena, cuando nuestros hijos están sanos, cuando nos aumentaron
sueldo. Qué bonito, tenemos paz. Nuestros vecinos, el esposo con la esposa, con la familia, acá estamos en paz. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Pero tener paz encadenado, hermano. Entonces es la paz que Cristo da, hermano, no dependiendo de las circunstancias. Es nuestra dependencia, nuestra paz reposa en Cristo Jesús. Por eso Él lo rectifica, dice, por lo cual pido que no desmayéis. Que desmayar ya cuando ya no se quiere. O sea que aquí hay una pequeña lección, que si ustedes llegan a ser encadenados, llegan a ser presos, igual que yo, no desmayen. Que la fe de ustedes no desmaye. A causa de mis tribulaciones, porque terrenalmente, físicamente la tribulación, estar preso, estar limitado, estar encadenado. Por eso vuelvo a repetir lo que él dice. Él estaba encadenado, dice, pero la palabra no estaba encadenada. El gozo no estaba encadenado. La esperanza no estaba encadenada. Por vosotros. O sea que si ustedes tienen pena que por la predicación, por lo que el esfuerzo, por mi misión, de que he sido llamado a la causa de ustedes, por predicarle a los gentiles, no tengan pena. Porque como dijo el apóstol Pablo, yo sé quién me ha llamado y para qué me han llamado. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando es llamado, que se revela al Señor, dice que él dijo que él iba a mostrar cuánto debía de sufrir por causa de él. O sea que el apóstol Pablo ya estaba sabido de estas tribulaciones. Por eso para él tampoco fue nada nuevo. Por eso él con gran seguridad puede decir que ni desnudez, ni cuchillo, nada nos podrá separar del amor de Dios, las cuales son vuestras glorias. Rápidamente, voy a leer rápidamente Romanos 8:8, miren lo que dice. Ocho 18. Que dice 18. Tengo pues por cierto, ¿ves?, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. O sea, lo que le estaba pasando en ese momento, encadenado, decía, no, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera en nosotros, en vosotros ha de manifestarse. Entonces el apóstol Pablo, estas tribulaciones, estas cadenas, este encarcelamiento, esto es temporal, esto va a pasar, pero viene algo más glorioso y por una eternidad. O sea que no es comparable, no se puede comparar, que va a pasar uno, yo voy a aproximadamente 70 años suponiendo, voy a pasar encarcelado, o una enfermedad, o un ataque, pero me espera siglos y siglos de felicidad ya con el Señor, de bendición con el Señor. Entonces, 70 años no eran nada a comparación de la gloria venidera, porque vamos a estar por una eternidad ya con Él. Dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, o sea que va a suceder. O sea que la gloria sea para el Señor hoy por todos los siglos. Romanos 8:18. Así que hermanos, hasta ahí vamos a dejar en esta noche. Esperamos en Dios que haya dejado algo en nuestras vidas, y con la ayuda del Señor, si el Señor nos presta la vida, después vamos a seguir con el 14 hasta cuando el Señor nos permita llegar, hermanos. Así que hermanos, hermanas,
Esperamos que haya sido de bendición, amigos y amigas. Si puedo repetir, si usted con Sama desea información, más adelantito va a salir la información para que usted se pueda comunicar con nuestro hermano pastor Elpidio Pérez. Y vamos a orar en esta noche, le vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar por si hay algún amigo o amiga que no es casualidad que abra esta página y pueda encontrar estas grandes verdades de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia de su vida. Y para aquellos hermanos y hermanas que han estado un poco altos de fe, esperamos que esta enseñanza pueda fortalecer su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchísimas gracias, Señor eterno, por este enorme privilegio, Dios mío, que me ha dado, Señor, de compartir su gloriosa y bendita palabra, Señor, para entender y comprender, Dios mío, mi lugar delante de su presencia, Padre de la gloria. Que he sido, Dios mío, privilegiado, Señor eterno, de conocer esos grandes misterios, Dios mío, que antes le fue oculto a aquellos santos hombres, Padre de la gloria, pero que ahora en su voluntad, Señor eterno, lo ha dado a conocer a nosotros, Padre de la gloria, que no estábamos lejos de sus promesas, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por revelarnos sus riquezas, Señor eterno, su conocimiento, Padre de la gloria, para que nosotros, Dios mío, podamos apreciar, Dios mío, que seamos bien agradecidos, Padre, por la posición que tenemos delante de su presencia en estos tiempos, Padre de la gloria. Le pedimos, Dios mío, si hay algún amigo, amiga, algún hermano, hermana que un tiempo caminó, Señor, en sus caminos, por X motivos, Señor eterno, se ha alejado de sus caminos, pedimos misericordia en esta noche. Pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que usted se compadezca de esas vidas, Padre, que usted pueda tocar esos corazones, Padre, para que ellos, Padre, tengan la esperanza de ser copartícipes, Dios mío, de la gloria venidera, Padre, de sus riquezas, Padre, que juntamente con Cristo, Padre, usted nos ha revelado en su palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones, hermanos y hermanas, amigos. Será hasta la próxima. Bendiciones.